Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. Buscar poder y riqueza a través de la brujería es como abrir un portal hacia fuerzas que no se pueden controlar. Al principio todo parece funcionar. El dinero fluye, el poder crece, pero pronto las sombras comienzan a acechar. Cada deseo cumplido deja una marca invisible que crece con el tiempo. La oscuridad no perdona, y aquellos que la invocan se ven atrapados en su red, pagando el precio con su alma, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Me llamo Dalia, y mi historia comienza en las tierras áridas de Tamaulipas, donde las montañas se alzan como guardianes de un silencio que esconde más de lo que muestra. Ahí, entre la sierra y el polvo, la vida se vivía como un castigo lento, marcado por jornadas interminables en las haciendas. El sol caía con la misma prisa que los sueños de quienes, como yo, solo conocíamos la pobreza como una sombra inseparable. Desde niña entendí que no había escapatoria fácil de aquel lugar, pero mis sueños eran testarudos, más grandes que el horizonte que veía cada día. Siempre supe que mi salida no vendría del trabajo duro, sino de un hombre que pudiera ofrecerme lo que siempre anhelé: poder, lujo y respeto. Ese hombre era don Andrés, un ranchero de edad madura, poseedor de tierras infinitas y una riqueza incalculable. Lo veía a menudo, siempre montado en su caballo, su figura erguida como un emblema de todo lo que yo no tenía. Su mirada parecía abarcar no solo sus tierras, sino también el destino de quienes trabajamos en ellas. En el pueblo, don Andrés no era un simple hombre, era una leyenda. Las mujeres suspiraban por él, los hombres lo respetaban, aunque con un miedo que nunca decían en voz alta. No era solo el dinero lo que lo hacía diferente. Había algo más, algo oscuro que se movía a su alrededor, una fuerza invisible que lo separaba de los demás mortales. Yo lo deseaba, pero no solo por su fortuna, lo quería porque él parecía intocable, un hombre cuya voluntad moldeaba el mundo a su alrededor. Convertirme en parte de su vida era mi manera de escapar, aunque no sabía entonces que acercarme a él significaría abrir puertas que quizás era mejor dejar cerradas. Mi obsesión por él crecía con cada día que pasaba, hasta que conocí al brujo Aurelio, un indígena que vivía en las entrañas de la sierra, en un rincón que no aparecía en los mapas. Decían que ahí, entre la neblina y los árboles, practicaba sus embrujos y curaciones, pero nadie se atrevía a acercarse a su choza sin un motivo claro. Según las leyendas, Aurelio no era un hombre común. Se decía que hablaba con el diablo y dominaba fuerzas que ningún mortal debía tocar. Algunos afirmaban que había tenido entre sus manos a hombres poderosos, que salieron de su choza rotos, irreconocibles. Pero yo estaba decidida. El miedo no importaba. Lo que quería era demasiado grande para detenerme. Cuando llegué lo encontré sentado en la puerta de su choza, mirando el cielo como si supiera que yo estaba por llegar. El viento susurraba entre los árboles y un extraño olor a hierbas quemadas se percibía en el aire. «Te he estado esperando, Dalia», dijo con una calma que me heló la sangre. No lo conocía, pero él parecía saber todo sobre mí. No perdí tiempo. «Necesito un hechizo», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Quiero que don Andrés se enamore de mí, que se arrodille, que me pertenezca como si fuera el hombre más insignificante de la tierra». El brujo me observaba fijamente, sus ojos penetrantes escudriñándome con una intensidad inquietante. Su mirada ocultaba algo indescifrable, una mezcla de curiosidad y una advertencia silenciosa. «Eso no es fácil, muchacha», dijo con voz grave, cargada de burla y seriedad. «Lo que pides no es un juego. Si el amor fuera tan sencillo,
El mundo sería muy diferente. Hizo una pausa antes de continuar. Pero, si realmente lo deseas, hay algo que podemos hacer. Hay hierbas en el monte, prosiguió. Plantas que solo crecen donde la tierra respira con más fuerza. Ahí, en lo más profundo, el espíritu de la naturaleza puede ayudarnos. Pero te advierto, el precio será alto. Se inclinó entonces hacia mí, con movimientos lentos, calculados, como si cada gesto escondiera una intención velada. Su aliento impregnado de hierbas y humo me envolvió cuando murmuró con voz apenas audible. Todo lo que pides te será entregado, pero a cambio, deberás dejar algo de ti misma, y nunca es seguro. Esos espíritus son juguetones. Pedir amor y pasiones no es lo recomendable. Son cosas banales, volubles, y a veces, lo que buscas termina volviéndose en tu contra. Mis manos temblaron, pero no era de miedo, sino de ansiedad. Las advertencias del brujo apenas hicieron mella en mí. Mi deseo superaba cualquier advertencia o peligro. Lo haré. Ya no soporto más la pobreza, y quiero a ese hombre en mi cama. No importa si no me quiere, de eso me encargo yo misma. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que me sorprendió, como si fuera una promesa que mi alma ya había firmado. No entendía del todo lo que estaba diciendo, pero en ese momento, nada importaba más que mi deseo. Pude ver cómo una tenue sonrisa se dibujaba en los labios agrietados, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabía que yo estaba cruzando un umbral del que no habría regreso. Entonces prepárate, muchacha, dijo mientras se ponía de pie con movimientos lentos, casi ceremoniales. La noche será larga, y los espíritus siempre piden más de lo que estamos dispuestos a dar. Esa misma noche, seguí las instrucciones al pie de la letra. Debía recolectar una hierba que solo crecía en lo más profundo del monte, un lugar donde los elementales habitaban, donde la naturaleza guardaba sus secretos más antiguos. La llamaban la hierba del amor, un nombre inocente para algo que portaba un poder ancestral, una fuerza latente que no comprendía del todo. No era solo una planta, era un vínculo con lo oculto, reforzado por otras raíces y hojas que potenciaban los deseos más oscuros. No podía ir de día. Estas hierbas eran especiales, tímidas ante la luz del sol. Solo emergían en las penumbras, alimentándose de la oscuridad, absorbiendo la energía de la noche. Se decía que en la profundidad del monte, donde la niebla se aferraba al suelo y los árboles susurraban en lenguas olvidadas, la tierra misma respiraba, velando por aquello que crecía en su interior. Solo quienes se atrevían a adentrarse en la sombra podían encontrarlas, y solo aquellos dispuestos a pagar el precio podían usarlas. Tenía miedo, sí, pero mi deseo era más grande que cualquier temor. Cuando llegué al borde del bosque, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire tenía un peso extraño, cargado de un aroma a tierra húmeda que penetraba hasta lo más profundo de mis sentidos. La brisa parecía traer consigo voces que susurraban quedito. La luna llena era mi única aliada. Su luz iluminaba el sendero, guiándome hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor, pero no me detuve. Sentía una fuerza en mi pecho, algo que me empujaba a seguir adelante. Cuando llegué al punto indicado, reconocí la hierba del amor de inmediato. Sus hojas brillaban bajo la luna y su textura era extrañamente viva. Me agaché con cuidado, sintiendo la humedad del suelo filtrarse a través de mis dedos. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La recogí con delicadeza, procurando no dañarla, pero en el instante en que mis dedos la arrancaron de la tierra, todo cambió. El aire se volvió denso, como si el bosque entero contuviera la respiración. Sentí una presencia, algo oculto entre las sombras del bosque. Me observaba. Miré a mi alrededor, pero solo vi los árboles inmóviles y los arbustos moviéndose de una forma inquietante. Sin pensarlo más,
Comencé a caminar de regreso hacia la choza, apresurando el paso. Mi corazón latía desbocado. El miedo se apoderó de mí con cada paso que daba. Sentía que algo me seguía, pero al voltear, solo veía la oscuridad del bosque que se extendía detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la choza del anciano, mi cuerpo temblaba, y el brujo, al ver las hierbas, sonrió de una manera que me hizo dudar. Pero mi deseo de obtener lo que quería era más fuerte que cualquier duda que pudiera surgir en ese momento. El brujo, sin decir una sola palabra, comenzó a mezclar las hierbas en un caldero de hierro con movimientos meticulosos, casi ceremoniales. El sonido del metal al golpear el caldero y los susurros del fuego que ardía en el fogón creaban una atmósfera tensa y cargada de misterio. Mientras trabajaba, murmuraba en una lengua extraña, y aunque no entendía lo que decía, era como si cada palabra pronunciada impregnara el espacio con un poder oscuro. Mi mente se debatía entre la ansiedad y la fascinación, sin poder apartar la sensación de que algo estaba a punto de desatarse. Y aunque me temblaban las manos, no podía retroceder ahora. Estaba demasiado cerca de obtener lo que había venido a buscar. «Necesito tu sangre», me ordenó al tiempo que me extendió un cuchillo pequeño, oxidado. Sin dudar demasiado hice un corte en mi mano. El dolor fue breve, pero al derramar mi sangre sobre el caldero, un olor amargo y penetrante invadió el lugar, haciendo que me mareara. De pronto una voz tronante surgió desde lo profundo. No era una voz humana, era como una vibración en el aire. Cuando escuché esa voz me arrepentí. Estaba espantada, el miedo me invadió. «El sacrificio está hecho. Ahora, lo que pides será entregado, pero a un precio. Recuerda, todo lo que se toma del monte, se devuelve al monte». En ese momento supe que había cruzado una línea que no podía deshacer. El espíritu del monte había aceptado el trato, pero algo me decía que no todo terminaría bien. Sin embargo, mi ambición nublaba mi mente. ¿Qué podía salir mal? El ranchero caería rendido ante mí, lo sabía. El hechizo ya estaba en marcha. No pasaron ni 3 días desde el ritual y algo extraño comenzó a suceder. Al principio fueron pequeños detalles. La sensación de ser vigilada, incluso por los animales, era como si unas miradas invisibles me siguieran por el camino, incluso dentro de mi casa. Los animales se comportaban de forma extraña, especialmente las aves. Ya no cantaban al amanecer, solo se mantenían calladas, como si algo las hubiera amordazado, y se paraban en las ramas, atentas a todo lo que hacía. No sé el momento exacto, pero una mañana, don Andrés apareció en mi casa, como si el hechizo ya hubiera comenzado a hacer su trabajo. Lo vi llegar montado en su caballo, y mi corazón dio un vuelco. No era raro que se presentara de vez en cuando para hablar sobre tierras o ganado, pero algo en esta ocasión se sintió distinto. Su mirada, cuando me vio, fue curiosa, casi intrigada, como si no pudiera dejar de verme. «Dalia, ¿cómo estás?», dijo con voz cautelosa. Lo invité a pasar, pero aunque intentaba mantener la calma, había algo en su actitud que me inquietaba. El nerviosismo crecía en mí, pero no podía evitarlo. Sabía que el hechizo estaba comenzando a hacer efecto, pero no sabía hasta qué punto. A medida que la conversación avanzaba, don Andrés se mostraba más cercano. Hablábamos de trivialidades, de cosas sin importancia, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una chispa de interés que antes no había visto. Quizás lo que más me inquietaba era la forma en que sus palabras se deslizaban suavemente, como un susurro que tocaba algo profundo en mí. Algo en su presencia me hacía sentir como si no pudiera respirar bien, como si la habitación se estrechara a su alrededor. Al final de la visita, me hizo una propuesta que no supe cómo tomar. «Dalia, este rancho es pequeño para mí, pero podríamos hacer algo grande, algo que dure. Te invito a trabajar conmigo. Podríamos ser lo que tú quieras». No sabía si era la oportunidad que había esperado o si el hechizo ya me había cegado de tal forma que no podía confiar en mi propio juicio.
Desde el primer día en que don Andrés me miró de esa manera, supe que había ganado. Todo lo que había hecho para acercarlo a mí, finalmente estaba dando frutos. El dinero llegó de la mano de su generosidad. Sus atenciones, sus regalos y sus promesas fueron como un bálsamo para las cicatrices que el hambre y la miseria me habían dejado. El dinero, el poder y la influencia de don Andrés me cegaron. Nada importaba mientras él estuviera a mi lado. Su riqueza llenaría mis bolsillos. Había alcanzado todo lo que deseaba gracias a la brujería y a los espectros del monte. Pero el precio nunca dejó de pesar. Aunque su amor, o lo que él creía que era amor, se desbordaba, la presencia del monte nunca me abandonó. Esa misma noche comenzó mi martirio. Las paredes de mi choza crujían, como si alguien estuviera merodeando por fuera. Un ruido sordo provenía del exterior. Me acerqué a la ventana y entre las sombras del bosque vi una figura que no pude identificar. No era un animal ni un hombre, era como una sombra más, pero con ojos brillando intensamente en la oscuridad. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Algo me estaba mirando, como si me odiara, como si me estuviera buscando. Los espíritus del monte, los que yo misma había invocado, no me dejaban en paz. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes. Los seres de la oscuridad salían del bosque para visitarme en sueños. Más que sueños eran pesadillas, figuras largas, delgadas, con ojos llenos de furia. Lo peor ocurrió una tarde en que don Andrés me invitó a su finca, a un lugar apartado, donde ni el viento ni el sol alcanzaban a perturbar la calma. El lugar parecía sacado de un cuento. Los campos interminables, el silencio absoluto, el aire impregnado con algo que no podía describir. Ahí, lejos de las miradas curiosas del pueblo, fuimos completamente libres. O al menos eso creí. Mientras caminábamos por el monte, algo en el aire cambió. El sol comenzó a esconderse y la sombra de los árboles creció oscureciendo rápidamente el lugar en el que estábamos. Aún así, no quise irme. Nos perdimos en un abrazo apasionado que había estado esperando desde el primer día. Compartíamos algo más del deseo, una conexión intensa, algo que me hizo sentir que, por un breve momento, yo era quien gobernaba su mundo. Pero en ese preciso instante, cuando nuestras respiraciones se entrelazaron, algo horrible sucedió. Fue su corazón, un golpe seco, como si la vida se hubiera escapado de su pecho. Sentí su cuerpo tensarse bajo de mí, como si una mano invisible lo hubiera asfixiado. En su rostro no hubo gritos ni dolor, solo una expresión vacía, como si el alma se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Simplemente dejó de respirar. Grité, y grité con toda mi fuerza, pero nadie vino a ayudarme. Todo lo que había logrado se fue con él. No entendí qué había sucedido, por qué murió, por qué no hubo ninguna señal, ningún aviso. El tiempo dejó de tener sentido y lo único que pude hacer fue huir. Pero el monte, esa fuerza invisible que había invocado, no me dejaría escapar tan fácilmente. Huí como pude. A cada paso que daba, los ecos del bosque se regresaban más cercanos. Escuchaba susurros entre los árboles, risas que no eran humanas, y veía los ojos brillantes de los espíritus observándome desde las ramas. Corrí entre los árboles, con el corazón latiendo en mi garganta, con las manos sangrando de las ramas que me desgarraban. En cuanto la gente se enteró de la muerte del hombre, me culparon. Por supuesto, sabía que no era solo el monte lo que me perseguía. Aquellos hombres que rodeaban a don Andrés, sus hombres de confianza y guardianes, llegaron como sombras de la venganza. Los escuchaba tras de mí, sus voces sucias y cargadas de odio. Sabían que algo no estaba bien, sabían que algo oscuro había sucedido. Me atraparon antes de que pudiera llegar al pueblo. Los hombres me azotaron, me golpearon con una furia cegadora. Me tiraron al suelo y me ataron a un árbol, dejándome ahí, en medio del bosque, expuesta, vulnerable. La rabia en sus ojos, el deseo de justicia. Pero antes de que me mataran, simplemente salieron huyendo asustados y no comprendí por qué. Quedé ahí,
entre la tierra y la muerte, esperando que el fin llegara, deseando que la oscuridad me tragara. Pero no llegó. En lugar de eso, una figura emergió entre los árboles, como una sombra que distorsionaba el aire a su alrededor. No era un hombre, su forma era etérea, como si su cuerpo estuviera compuesto de niebla densa, que se arremolinaba y se desvanecía en formas inquietantes. Los contornos de su figura fluctuaban, como si no tuviera una forma fija, cambiando con cada parpadeo de mis ojos. Su mirada era penetrante, se hundía en mi alma, arrancándome cualquier atisbo de esperanza. No podía apartar la vista de él. Cada vez que intentaba, algo me obligaba a mirar. Sentía el peso de su mirada como si fuera un juicio. Su voz, profunda y retumbante, la misma que había escuchado desde el caldero del brujo. No era humana, era un susurro etéreo que parecía venir de todos los rincones del bosque, de la tierra, como si el mismo monte hablara a través de él. ¿Jugar con las fuerzas del monte? Más que una pregunta, sus palabras eran una sentencia. ¿Sabías lo que invocabas, mujer? Quise hablar, defenderme, pero mi garganta se cerró por el miedo. El precio es siempre impredecible, pero tú siempre lo supiste. Y ahora debes pagar. Mis piernas temblaban, no por el frío, sino por el terror palpable que emanaba de él. La vida que tomaste, la vida que usaste para tu propio beneficio, ahora te reclama. Y lo que has hecho con la naturaleza te llevará por un camino de miseria. La voz retumbó en mi mente, como un eco interminable. No morirás, pero vivirás la peor condena. Una existencia vacía, atormentada por lo que has desatado. Lo que has invocado ya nunca te dejará. Así es el pago, mujer. La miseria será tu compañera de por vida. Me dejó ahí, atada al árbol, sintiendo como si cada fibra de mi ser estuviera rota. El monte me había marcado. No moriría, pero viviría en el sufrimiento eterno, bajo la mirada de los espíritus, bajo la condena de mis propios deseos. No sé cómo logré liberarme de aquel árbol. Tal vez fue el hambre de sobrevivir, o tal vez los espíritus que me acechaban querían mantenerme con vida para continuar su tormento. La noticia de la muerte de don Andrés corrió rápido en el pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a murmurar mi nombre, a señalarme como la culpable. Los hombres que me habían dejado atada al árbol regresaron al pueblo con una historia bien tejida. Fue ella, esa mujer. Lo envenenó, lo embrujó. Todos lo sabían, no podía regresar. No podía enfrentar a una turba furiosa que ya me había sentenciado. Huir se convirtió en mi única opción. Dejé atrás mi casa, mis pocas pertenencias y todo lo que alguna vez había llamado mío. Me convertí en una sombra que vagaba por caminos. Por las noches, cuando lograba cerrar los ojos, veía a don Andrés. Su rostro pálido y vacío, su cuerpo rígido como lo dejé en aquel claro del bosque. Pero no solo eran sus ojos los que me atormentaban, había otros, deformes, con rostros que parecían hechos de ramas y lodo. Se acercaban a mí. No podía correr de ellos, porque no eran parte de este mundo. Los había desatado yo, y ellos no descansarían hasta cobrarse su precio. Ahora sé que no hay escape. Por mucho que corra, el monte siempre me encuentra. Sus espíritus no olvidan. Soy una condenada. Vivo solo para pagar el precio de mi ambición. En las noches más oscuras, cuando el viento silba entre los árboles, los escucho llamarme. Sé que algún día me alcanzarán, y cuando eso pase, no habrá nadie que escuche mis gritos en el monte. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.